Muy bien, esto decía Alejandro Ferro en estas últimas horas, pero ahora estamos en contacto con Fernando Muro, quien es el secretario de Desarrollo del municipio, quien también cumplía con la función de secretario de Producción durante la pandemia. Fernando, buenas noches. Bueno, ¿cómo está el municipio alineado con esta situación? ¿Comparten la decisión del gobierno? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Bueno, un poco para ampliar el espectro, ¿no? De lo que se está hablando, porque la situación que se vio en el 2020 no solo tiene que ver con una condición sanitaria, sino también con la economía. O sea, nosotros, esta cuarentena que vivimos en carne propia en nuestra ciudad y en nuestro país, trajo un daño económico considerable. Recién lo decía el doctor Ferro, entre los 10 países muertes por millón de habitantes la Argentina y una caída del Producto Bruto Interno superior al 10%. Esto es equivalente a lo que sucede cuando ocurre una guerra particularmente. O sea que el desmanejo de la situación en nuestro país fue absoluto por las autoridades y nosotros en Mar del Plata fuimos como los pioneros en el tema de las aperturas, en la generación de los protocolos. Decíamos el lema salud más trabajo desde un principio porque pensábamos que era el camino, ¿no? El encierro absoluto, una locura, que dejó en el camino muchísima gente, muchísimos emprendimientos, muchísimos trabajos. Y la verdad es que el concepto de salud no es más amplio, ¿no? Que las personas puedan trabajar, que puedan generar su ingreso. Recordaba, Daniel, todo lo que pasó, que no hace mucho, que la gente venía a Mar del Plata a poder tomar un café o poder caminar por la costa de todo el país, porque nosotros tuvimos un régimen de apertura más libre, digamos, ¿no? Pasaba que elaboramos nuestros propios protocolos, casi 200 protocolos para todas las actividades para que la gente pudiera trabajar. ¿Cuándo pasó esto? Cuando alcanzamos el 26% de su ocupación en el cierre. Fue una locura, ese fue el récord histórico. La ciudad estaba a punto de entrar en un colapso económico, no sanitario en ese momento, y ahí fue cuando el intendente de Montenegro decidió encarar este sistema de aperturas que fue pionero en el país. Recordamos las pruebas pilotos, todo lo que fue sucediendo, y después el resto de la sociedad argentina fue copiando lo que pasaba en Mar del Plata. Pero pues, la verdad que los resultados de la pandemia en Argentina fueron desastrosos. La verdad que fueron desastrosos y los peores en el mundo. Y bueno, en este sentido, esta decisión de la Presidencia de la Nación de alejarse de este organismo eh, multinacional, no quiere decir que no sea reemplazado por otro, ¿no? Porque puede ser reemplazado por la Organización Panamericana de la Salud. No quiere decir que Argentina va a quedar desguarecida respecto de una autoridad sanitaria internacional, pero sí me parece que tiene que ver como respuesta a esta situación que ocurrió, casi una caída del 10% del producto en la economía, así que en ese sentido compartimos la opinión. Claro, comparten la opinión también entonces de la cuarentena eterna. Hoy también Fernán Quirós habló sobre no estar de acuerdo con esta decisión del gobierno y Milei le respondió y habló de cavernícolas, ¿no? A quienes se oponen, ¿no? A esta decisión de disociarse de la OMS. Tal vez nosotros es como que pasó un tiempo ya y nos hemos olvidado de las cosas que tuvimos que atravesar acá, ¿no? Los comercios, la cantidad de gente que quedó en el camino con sus negocios cerrados sin poder vender o poder trabajar, eh, la verdad es que no fue la solución eso, el encierro absoluto, el aislamiento, y la verdad, en la medida que nosotros pudimos reactivar la economía en Mar del Plata, la construcción empezó a funcionar en Mar del Plata a través de la huelga de la japonesa, hicimos las pruebas pilotos, los comercios, todo empezaron a trabajar primero en Mar del Plata. El parque industrial fue el primer parque industrial en abrir sus puertas y que los trabajadores puedan volver a comenzar a trabajar. Y la verdad es que la ciudad no desentonó con el resto del país en la cantidad de casos. Eso se comprobó, los hechos empíricamente fue comprobado que salud más trabajo, trabajar con los cuidados necesarios era el camino y no el encierro absoluto. No sé si te acordás, Daniel, cuando estaba en el sistema de espaces, que había que pedir, implorar a la provincia para que poder trabajar, que la gente necesitaba eso. Y la verdad es que, bueno, la ciudad salió adelante y se pudo recuperar y hemos alcanzado niveles de empleo récord, digamos, en el año pasado, así que bueno, eso fue, fue bueno, pero bueno, un poco estar ver esa parte también, que no es una cuestión sanitaria solamente,
esto que ocurrió, y esta decisión no tiene que ver solamente con una cuestión sanitaria netamente, sino también con lo que pasó en la economía del mundo. Decisiones que se han tomado, por supuesto, a nivel internacional, que fueron aplicados con soberanía en diferentes países, pero que la verdad que no fue la receta óptima, y eso lo vieron los números, ¿no? Así es. Bueno, Fernando Muro, muchas gracias por compartir este testimonio y obviamente que recordamos todo lo que pasó en la pandemia, recordamos también estas comunicaciones por Zoom, ¿no? Que manteníamos en esa cuarentena. Pero la idea era tener voces, ¿no? Disonantes con respecto a este tema. Así que le agradecemos mucho la oportunidad de poder entrevistarlo. Perfecto, Daniel, un saludo a todos. Abrazo grande.